Respetando la puntualidad de todos, comenzamos. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al segundo y último encuentro síncrono del periodo 25-11 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un breve resumen teórico de las unidades 2, 3 y 4. Recordemos que este periodo inició el pasado 10 de noviembre y culmina el lunes 1 de diciembre, lo cual significa que tenemos pocas semanas y un tiempo limitado para conocer lo extenso del desarrollo teórico de esta unidad curricular. En función de lo planteado, tengamos presente que neuropsicología clínica es una unidad curricular que está organizada, como lo vimos en el primer encuentro síncrono, en 4 unidades de competencias. En la primera actividad síncrona nos enfocamos en la unidad 1. En esta conoceremos las unidades 2, 3 y 4. Como ustedes ya saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de la realización de 2 cuestionarios que cada uno tiene un valor del 50%, que sumado representa el 100% de la calificación al final. El cuestionario número 1 tiene como propósito evaluar las unidades 1 y 2. Por su parte, el cuestionario número 2 tiene como propósito evaluar las unidades 3 y 4. De esta manera, es necesario señalarles que ambos cuestionarios deben realizarlos antes de la fecha señalada. Para ello, ya tienen los distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. Para aquellos que solicitaron el libro de neuroanatomía funcional, a medida que lo han ido solicitando, se les ha facilitado. Ahora bien, entrando propiamente en la teoría, conozcamos en qué consiste la unidad 2 para que tengan la base al momento de dar respuesta a estos 2 cuestionarios. La unidad 2 tiene como objetivo estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Los núcleos temáticos que competen a esta segunda unidad es el estudio de las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos el sistema de activación reticular, el sistema límbico, las emociones, los neurotransmisores y el lóbulo orbital frontal. Vamos a comenzar conociendo qué hacen los distintos lóbulos. Recordemos que en la sesión anterior les expliqué que el cerebro está dividido en distintos lóbulos y los lóbulos, cada uno a su vez, tiene una función. Estos lóbulos son 4: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Vamos a comenzar con la explicación del lóbulo frontal. Este tiene como objetivo encargarse del control ejecutivo, la toma de decisiones, la planificación, el proceso de atención, el lenguaje, memoria de trabajo, personalidad, e incide en lo que es ese proceso del darse cuenta y tener conciencia del propio comportamiento, que esto va a incluir la regulación emocional e inhibición de los impulsos. El lóbulo frontal también es el encargado de decidir la conducta motora apropiada en cada caso. Además, maneja muchas otras habilidades, incluyendo el razonamiento. Esto implica que
es el procesamiento simple y complejo de la información. Dentro del razonamiento está la lógica, el juicio, la toma de decisiones y la creatividad. Asimismo, el lóbulo frontal está encargado de lo que es permitir el proceso de comprensión social. Es decir, el lóbulo frontal, de cierta manera, controla la comprensión de las normas sociales y ayuda a poder determinar qué es lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que se debe decir o lo que no se debe decir. Asimismo, tiene una función importante en lo que es la gestión y el proceso asociados a las funciones ejecutivas, dentro de las cuales se incluyen el autocontrol, la inhibición, la capacidad de atención y la memoria de trabajo. Cuando señalé que igualmente es el encargado de decidir la conducta motora apropiada en cada caso, esto implica que esta zona de nuestro cerebro se encarga de lo que son los movimientos musculares voluntarios, como por ejemplo el mover la mano, recoger objetos, mover las piernas para ponerse de pie y caminar. El lóbulo frontal también contiene el área del cerebro que controla los músculos que se utilizan para hablar. Por otra parte, el lóbulo frontal también incluye las habilidades de aprendizaje y recuperación de la información. Es esa capacidad del cerebro para procesar y aprender información nueva para usarla posteriormente. El lóbulo frontal también ayuda en ese proceso de la recuperación de la información. El lóbulo frontal está ubicado justo en la frente de nuestra cabeza. Por su parte, el lóbulo temporal es una región del cerebro que se ubica en la parte lateral del cráneo, justo encima de las orejas. Se encuentra dentro del cráneo, cerca de las sienes y las orejas. Es una zona del cerebro que facilita el uso de los sentidos para comprender y responder al mundo que nos rodea. También juega un papel clave en cómo nos comunicamos con otras personas, la capacidad para acceder a los recuerdos, el uso del lenguaje y el procesamiento de las emociones. Tiene funciones relacionadas con el procesamiento auditivo, incluyendo la percepción de sonidos y la comprensión del lenguaje. Asimismo, incluye los procesos de memoria a largo plazo, reconocimiento de patrones, así como la identificación de objetos y rostros. Está implicado en las funciones cognitivas relacionadas con la memoria episódica, el reconocimiento facial y el procesamiento del lenguaje. Podemos decir que las conexiones entre los sentidos, la memoria, las habilidades lingüísticas y las emociones son claves para la supervivencia del humano. El miedo y la ansiedad son emociones protectoras que solo se convierten en trastornos o problemas de salud mental si ocurren dentro de maneras que interrumpen nuestra vida. Entonces, las conexiones que se establecen entre los recuerdos y las emociones alojadas en esta zona de nuestro cerebro ayudan a que nosotros podamos utilizar las experiencias pasadas para reconocer el peligro y así evitarlo. El lóbulo parietal es aquel que se encarga del procesamiento sensorial, el proceso de atención y el de orientación espacial. Esto último es cómo nosotros nos ubicamos a nivel de espacio dentro de los diferentes contextos o ambientes donde nos movemos. Está involucrado en el mapa de dónde actuar, integrando la información sensorial interoceptiva, que es aquella relacionada con nuestro cuerpo, los músculos, articulaciones y tendones, y la información sensorial exteroceptiva, que es la que recibimos del exterior. Se le atribuyen al lóbulo parietal básicamente funciones sensitivas
asociativas, así como de reconocimiento del espacio. Dentro de esta zona están implicadas funciones como la percepción sensorial, la atención selectiva y la orientación espacial. Por último, y no menos importante, está el lóbulo occipital, el cual se encuentra ubicado en la zona o en la parte posterior del cráneo, es decir, en la parte de atrás. Tiene como objetivo encargarse del procesamiento visual y dentro del mismo están implicadas funciones como el reconocimiento visual y la interpretación de los estímulos visuales. Se encarga básicamente de la visión, elabora información visual, aunque ésta trasciende a zonas ubicadas en los lóbulos parietales y temporales, refrescando otras estructuras cerebrales importantes. Está el cerebelo, el cual es el encargado de la coordinación motora, el equilibrio y el aprendizaje motor. Está implicado en las funciones cognitivas como la coordinación motora fina, el equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. Con respecto a lo que son los sistemas neurológicos del comportamiento, conoceremos qué hace el sistema límbico, qué hace el sistema de activación reticular ascendente, o como lo pueden encontrar en la literatura, abreviado con las siglas SARA o SAAR. El sistema límbico es el responsable de nuestra vida afectiva y a su vez tiene participación en lo que es el aprendizaje y la memoria. El sistema límbico está formado a su vez por un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo las respuestas emocionales conocidas como miedo, alegría, enojo o tristeza. Es aquella estructura cerebral que se encarga de las emociones, la motivación, la memoria y el aprendizaje. Asimismo, está implicada en funciones como la regulación emocional, la motivación y la memoria emocional. Este sistema límbico es la estructura que prevalece en el procesamiento de las emociones. Integra redes neuronales como lo es la amígdala cerebral, el hipocampo, el hipotálamo y el córtex prefrontal, que permiten modular respuestas emocionales automáticas, así como el estrés. Fortalece la memoria emocional mediante la plasticidad sináptica, que ya sabemos es esa capacidad que tiene nuestro cerebro para poder reorganizar y adaptar las conexiones entre neuronas y a su vez circuitos bioquímicos. El conjunto de núcleos cerebrales que regulan las emociones forman el sistema límbico, dentro de las cuales están el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, el hipocampo, los núcleos sectales laterales y la corteza frontal. Recientemente, otras estructuras han sido adicionadas a lo que se conocía como el sistema límbico tradicional, y estas son la amígdala y la corteza orbitofrontal. El sistema límbico, junto con las estructuras de la corteza cerebral, procesan los estímulos emocionales y los integran a funciones cerebrales complejas, las cuales incluyen toma de decisiones racionales, expresión e interpretación de conductas sociales e incluso la generación de juicios morales, entendiéndose estos últimos como los actos mentales que afirman o niegan el valor moral frente a una situación o comportamiento. Las alteraciones en el sistema límbico pueden provocar distintos trastornos emocionales como lo son la ansiedad y la depresión, que ya sabemos, si ya han visto psicología clínica, son dos de los trastornos que más prevalecen en la práctica clínica psicológica. La importancia del sistema límbico radica
principalmente en su influencia en la toma de decisiones y en el comportamiento motivado. Cuando hablamos nosotros de la amígdala, no podemos dejar de señalar que es esa estructura que provee una rápida evaluación precognitiva de las situaciones susceptibles de ser calmadas por la serotonina, que es lo que va a permitir convertir la memoria de corto en memoria a largo plazo. Por su parte, el sistema de activación reticular ascendente, SAAR o SARA, se define como aquella red de neuronas que conecta el tronco del encéfalo con la corteza cerebral. A su vez, este, este sistema de activación reticular ascendente está formada por los núcleos reticulares, los núcleos talámicos y la corteza cerebral. Está formado por un conjunto difuso de neuronas situadas en el tronco del encéfalo y que tienen como función principal el mantenimiento del estado de alerta. El sistema reticular envía proyecciones a los núcleos intratalámicos, que a su vez envía otras proyecciones a la corteza cerebral. ¿Cuáles son las funciones del sistema reticular ascendente? Por una parte, permitir la regulación del estado de alerta y atención. Por otra parte, tener el control de la conciencia y la vigilia, la integración de la información sensorial que incide en lo que es la dinámica del comportamiento. Regula la capacidad para poder enfocarse y mantener la atención. También influye en lo que son los procesos motivacionales y la iniciativa. Las alteraciones en el sistema reticular ascendente pueden provocar trastornos del sueño, coma, fatiga crónica y problemas de concentración. La importancia de esta estructura radica en que controla esa capacidad que tenemos los seres humanos para enfocarnos y para mantener la atención. Ahora nos centraremos en conocer una estructura muy importante que es el lóbulo frontal orbital. Esta es una región cerebral que está ubicada en la corteza prefrontal. En la literatura del área lo van a conseguir abreviado también como CPF. Esta corteza prefrontal se encuentra en la parte frontal del lóbulo frontal, justo detrás de la frente. Se considera que esta zona es la parte más evolucionada y a la vez la más compleja de nuestro cerebro. Está a su vez formada por la corteza prefrontal dorsolateral, que es una región que está involucrada en el proceso de toma de decisiones y en la planificación. Está formada también por la corteza prefrontal ventromedial, que es la que se encarga de el proceso de regulación emocional y la toma de decisiones emocionales. Esta corteza orbitofrontal se refiere a la porción ventral del lóbulo frontal que se encuentra en la fosa craneal anterior, recubriendo el techo de la órbita ósea. Forma parte de la corteza prefrontal del lóbulo frontal e incluye las áreas de Brockman 10, 11, 12, 13 y 14. A diferencia de otras áreas de la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal recibe proyecciones específicamente del núcleo magnocelular medial del tálamo medio dorsal. Está estrechamente relacionada con el bulbo y el tracto olfatorios. Estas estructuras recorren el surco olfatorio que separa el giro recto del giro orbitario medial de la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal recibe e integra información procedente de todas las modalidades sensoriales.
Esto es el gusto, el olfato, el área somatosensitiva, la auditiva y la visual, así como información sensitiva, visceral y motora visceral. La corteza orbitofrontal funciona como parte de diversas redes cerebrales. Tiene conexiones recíprocas directas con regiones del lóbulo temporal, como la amígdala, la corteza orbital, el hipocampo y otras regiones corticales, como lo es la corteza cingulada, el núcleo caudado, el hipotálamo y el área tegmental ventral. Por lo tanto, la corteza orbitofrontal va a desempeñar un papel importante en lo que es el comportamiento motivacional, emocional y social. ¿Cuáles son las funciones del lóbulo frontal orbital? Incide también en lo que es el procesamiento emocional, social y en la regulación del comportamiento impulsivo, en la toma de decisiones y en la resolución de problemas, en la dinámica del comportamiento, en esa regulación de la capacidad para controlar tanto impulsos como emociones. A su vez, influye en lo que es la empatía y la comprensión social. Las alteraciones en el lóbulo frontal orbital pueden provocar problemas de control de los impulsos, agresividad o dificultades sociales. Incluso una afectación en el lóbulo frontal orbital puede dar origen a ciertos trastornos de personalidad o un síndrome llamado pseudopsicopatía. La importancia de esta estructura radica en que tiene el objetivo de regular la capacidad para poder gestionar y controlar tanto los impulsos como las emociones. Cuando hablamos de las emociones, nos referimos a estas como aquellos estados subjetivos y fisiológicos que influyen en la conducta y la experiencia. Cuando hablamos de las emociones, ya sabemos por cultura general que tenemos una serie de emociones básicas, dentro de las cuales están la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el enojo. Todas estas emociones tienen como función regular el comportamiento motivado, permitir la comunicación social y la expresión emocional, a su vez que influyen en lo que es el proceso de memoria y el aprendizaje. Regula el comportamiento motivado e incide en la comunicación. Siguiendo con lo que es la corteza orbitofrontal, a veces llamada área prefrontal orbitaria, ayuda a modular los comportamientos sociales. La literatura reporta que los pacientes que presentan lesiones orbitofrontales pueden tornarse lábiles desde lo emocional o indiferentes ante las consecuencias de sus acciones. Pueden encontrarse alternativamente eufóricos, agitados, burlones, vulgares e indiferentes a las situaciones sociales, como que si perdieran esa capacidad de desarrollar la empatía. Un traumatismo bilateral agudo en esta zona de las áreas prefrontales puede volver a los pacientes escandalosamente parlanchines o conversadores, inquietos y socialmente impertinentes. Es probable que la desinhibición y las conductas anormales que pueden ocurrir con el proceso de envejecimiento y en muchos tipos de demencia sean el resultado de la degeneración del lóbulo frontal, sobre todo de la zona de la corteza orbitofrontal. Ahora bien, partiendo de la afirmación de que el cerebro humano es esa compleja red de neuronas que regulan tanto pensamientos como emociones y conductas y no funciona de manera aislada, debemos hablar de la influencia de lo que son las sustancias químicas que intervienen en su funcionamiento. Siendo así, ahora conoceremos lo que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores
son todas aquellas sustancias químicas que transmiten señales entre neuronas, permitiendo la comunicación entre ellas y regulando diversas funciones fisiológicas y psicológicas. Entre las más conocidas tenemos la dopamina, la serotonina, la norepinefrina y la acetilcolina. Los neurotransmisores también son conocidos como aquellas biomoléculas que se encargan de transmitir la información de una neurona a otra por medio del proceso denominado sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera y actúa. Los neurotransmisores también se definen como aquellas moléculas esenciales para la comunicación neuronal y el funcionamiento del sistema nervioso. Su síntesis está mediada por diversas enzimas que convierten precursores metabólicos en neurotransmisores funcionales. Las alteraciones en estas enzimas pueden derivar en trastornos neurológicos y psiquiátricos, lo que hace que su estudio sea fundamental para la comprensión de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, entre otros. Conocer estas sustancias es fundamental para entender cómo trabaja y funciona nuestra mente. ¿Cuáles son las funciones de estos neurotransmisores? De manera general, se encargan de la regulación del estado de ánimo, la motivación, el control de movimientos, la coordinación, influyen a su vez en los procesos de atención, concentración, control del dolor, regulación del ciclo sueño-vigilia, regulación del mecanismo apetito-saciedad. Si nosotros nos vamos a psicopatología y recordamos la caracterización de la mayoría de los trastornos, podemos ver que en cada uno de ellos hay déficit o alteraciones en algunas de estas sustancias conocidas como neurotransmisores. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de esta relación entre neurotransmisores y emociones. La dopamina, por ejemplo, que está asociada con los sistemas de recompensa y placer, relacionado con esa sensación de placer, bienestar y relajación. Su función no se limita solo a generar sensaciones de placer, sino que es crucial para impulsar la motivación, reforzar la conducta orientada a objetivos, participa en ese sistema de recompensa, regula el deseo y el placer anticipado y es clave en el aprendizaje, el movimiento y la toma de decisiones. La serotonina, que muchos hemos oído hablar de ella o visto en las redes sociales, es aquella sustancia que controla la temperatura corporal, el sueño, el deseo sexual, principalmente regula el estado de ánimo, así como el mecanismo de ansiedad y la regulación del apetito. De manera general, es conocida como el regulador del estado de ánimo y el bienestar. Su producción en niveles adecuados es esencial para mantener un estado de ánimo positivo y un sentido general de bienestar en nuestras vidas. Es un neurotransmisor esencial para la regulación del pensamiento, que a su vez va a influir en el desarrollo de la flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones y el procesamiento emocional. Su acción principal ocurre en la corteza prefrontal y el sistema límbico, modulando la manera en que la información, principalmente la emocional, es procesada y evaluada. Investigaciones del área muestran que niveles adecuados de serotonina favorecen la adaptabilidad mental, permitiendo transitar entre diferentes perspectivas y estrategias, mientras que su déficit puede generar rigidez cognitiva, que es algo que se presenta en las condiciones como el trastorno del espectro del autismo, que es un trastorno del neurodesarrollo, la indecisión y patrones de pensamiento negativo.
El circuito córtico estriado tálamo-cortical es particularmente sensible a la serotonina y está implicado en ese proceso o en el control de la rumiación mental que es propio del trastorno obsesivo compulsivo. Cuando los niveles de serotonina son bajos, la hiperactividad en este circuito puede dar lugar a lo que son los pensamientos intrusivos y obsesivos, que son frecuentes en trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo y los episodios depresivos. Asimismo, su influencia en la amígdala y el hipocampo permite la regulación del sesgo emocional en el pensamiento, favoreciendo un equilibrio entre la razón y la emoción. Ahora bien, con respecto a la norepinefrina, este es un neurotransmisor que está relacionado con los procesos de atención y estrés y está encargado de aquellas respuestas de lucha-huida. La disfunción de la norepinefrina puede contribuir a los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los episodios depresivos y los trastornos de ansiedad. La acetilcolina es un neurotransmisor que está involucrada en la regulación del movimiento, la memoria y la atención. En particular, este neurotransmisor facilita la plasticidad sináptica. Esto es la capacidad para fortalecer o debilitar conexiones entre neuronas en función de la experiencia. Regula esa capacidad para retener la información, almacenarla y recuperarla en el momento en que sea necesario. La noradrenalina es otro neurotransmisor que desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del estado de alerta, la regulación del estrés, la motivación y el procesamiento emocional. Se le ha denominado como la hormona del estrés. Se le considera como el impulso de la alerta y la atención. Es esencial para mantenernos alertas, concentrados y listos para enfrentar los desafíos de la vida diaria. La melatonina es otro neurotransmisor que en este caso se produce en la glándula pineal, incide en la regulación del ciclo sueño-vigilia, así como la sincronización de los ritmos biológicos del cuerpo. Es esencial para un descanso adecuado y una buena salud en general. Su disfunción puede incidir en la aparición de trastornos de sueño y trastornos degenerativos. Ya sabemos entonces de dónde viene aquella quizás hasta autoindicación que muchas personas hacen cuando tienen problemas del sueño usando esta sustancia para inducir el sueño. Las endorfinas son aquellos neurotransmisores que regulan el dolor e inciden en los mecanismos de bienestar emocional. Se le han denominado como los analgésicos naturales del cuerpo. Son nuestros aliados naturales para sentirnos bien y superar los momentos difíciles. Por ejemplo, la depresión se ha asociado con alteraciones en lo que es la serotonina, la norepinefrina, la ansiedad con alteraciones en la serotonina y GABA. Ya vamos a empezar o ya empezamos a ver, pues entonces qué es lo que va sucediendo cuando hay déficit o alteración de estos neurotransmisores y cómo esto incide en los trastornos em, psicológicos o emocionales. Ahora bien, conozcamos qué es el GABA. Esa es su abreviación y su nombre largo es el ácido GABA aminobutírico. Este neurotransmisor reduce la actividad neuronal. Es una sustancia inhibitoria, reduce el nivel de excitación de las neuronas. Se le ha denominado como el calmante natural del cerebro y es esencial para mantener un equilibrio saludable en el cerebro y promover una sensación de tranquilidad y bienestar. Contribuye
en lo que son los procesos relacionados con el control motor y la visión. En los trastornos del estado de ánimo se han encontrado alteraciones en la dopamina y en la serotonina. Bien, cuando nosotros hablamos de la dinámica de la conducta y el comportamiento, nos estamos refiriendo a toda esa interacción entre todos los sistemas, es decir, todo aquello que permite la coordinación y la comunicación entre todos los sistemas neurológicos. A su vez, incide en el mecanismo que ya lo hablé en la sesión anterior, conocida como plasticidad cerebral, que no es más que aquellos cambios que se producen en la estructura y en la función cerebral debido a la experiencia. A su vez, esta plasticidad cerebral está facilitada por el establecimiento y la formación de todas estas conexiones neuronales. El desarrollo cerebral se refiere a lo que es la maduración y el crecimiento cerebral en las diferentes etapas de la vida. ¿Cuáles son los efectos en el individuo? Las alteraciones cognitivas inciden en las dificultades en los procesos de atención, memoria, lenguaje y aprendizaje. Las alteraciones emocionales producen cambios en el estado de ánimo, en la motivación y en la expresión de las respuestas emocionales. Por su parte, las alteraciones motoras producen dificultades en la coordinación motora y en el equilibrio. Las alteraciones en el área de la personalidad producen cambios en la personalidad y en el desenvolvimiento social. De acuerdo con esta explicación, estamos viendo que todas estas estructuras cerebrales inciden en cada una de las funciones mentales y esas funciones mentales, cuando funcionan de manera adecuada, le van a permitir un funcionamiento óptimo en el individuo y, por supuesto, en todas estas funciones cognitivas. Cuando se producen las alteraciones en el ámbito cognitivo, emocional, motor o de personalidad, entonces sabemos que van a estar asociadas y las dificultades que estén asociadas a su vez a cada uno de estos procesos y en todas las funciones mentales. De allí radica la importancia de que ustedes conozcan todas estas sedes neuronales desde la perspectiva de la neuropsicología clínica. Ahora bien, desde el punto de vista clínico, conocer todos aspectos es importante. ¿Por qué? Porque esto incide en lo que es el proceso que vamos a ver después, que implica el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico en neuropsicología clínica, nos estamos refiriendo al hecho de poder evaluar psicológica y neuropsicológicamente las funciones mentales con el objetivo de identificar si hay la presencia de lesiones o trastornos neurológicos. Desde el punto de vista de tratamiento, que es posterior al diagnóstico, se deben realizar intervenciones específicas para poder mejorar esas funciones cerebrales que están afectadas o alteradas. Y dentro del proceso de rehabilitación, que no es más que ese proceso de realizar una intervención con el objetivo de recuperar la funcionalidad de las habilidades cognitivas y motoras. Para concluir el tema de esta segunda unidad, podemos afirmar que la neuropsicología tiene distintas aplicaciones dentro del área de la psicología. En primer lugar, por supuesto, tenemos lo que hace la neuropsicología clínica, cuyas herramientas nos van a permitir evaluar específicamente y tratar los tratamientos neurológicos. La neuropsicología forense, que es otra área de aplicación de la neuropsicología, nos va a permitir la evaluación de las competencias cerebrales dentro de los contextos legales. Esto a fines de determinar la imputabilidad de la persona que está siendo sujeta de evaluación, sea que se trate del victimario y en el caso de la víctima para evaluar la afectación de todas sus funciones mentales. La neuropsicología del desarrollo se va a encargar del estudio del desarrollo del cerebro en las distintas etapas de la vida.
Recordemos que dentro de la psicología del desarrollo existen ciertos periodos que son críticos y si se produce algún trastorno en el desarrollo del cerebro en algunas de estas etapas críticas, por ejemplo, tenemos la aparición de los trastornos del neurodesarrollo, específicamente en la infancia, y los trastornos neurocognitivos en los adultos mayores. En este punto, y ya para cerrar la teoría de la unidad 2, es importante señalarles cuál es la bibliografía de consulta. Para esta segunda unidad pueden buscarse el libro Introducción a la Neuropsicología de Ardila y Rosselli. Pasemos ahora a la unidad 3. Esta unidad 3 tiene como objetivo analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos, los trastornos del neurodesarrollo, para establecer sus diferencias. Profundizaremos en los núcleos temáticos de ello a través de conocer los principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, los trastornos de la personalidad, los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos neuropsicológicos. En esta clase en particular no vamos a profundizar en lo que son los signos y síntomas de cada uno, ya que los deben ir conociendo a través de las asignaturas Psicopatología 1 y Psicopatología 2. En esta clase nos vamos a centrar en conocer cuáles son esos procesos bioquímicos y neuroanatómicos que están asociados a cada uno de estos trastornos. Recordemos que esta información que les estoy suministrando es una información que es resumida y abreviada. Si ustedes quieren profundizar en esa información, entonces deben hacer ustedes mismos la ampliación de este material. En este sentido, podemos decir que el conocimiento acerca de la relación entre cerebro, comportamiento y los procesos cognitivos ha evolucionado sorprendentemente en los últimos años, en especial gracias al avance y las investigaciones en las técnicas de neuroimagen, las cuales nos han permitido explorar el metabolismo cerebral con mayor precisión, tanto en condiciones normales como patológicas. Recuerden que la idea de la neuropsicología es conocer cómo es el funcionamiento normal y cómo es el funcionamiento patológico. Esto a fines de evaluación, diagnóstico y rehabilitación, siguiendo el enfoque neuropsicológico. Los estudios de resonancia funcional en personas neurológicamente intactas, es decir, que no tienen ningún tipo de daño, han revelado que todos los aspectos de la cognición dependen de la actividad integrada de diversas áreas cerebrales. Por eso han escuchado que los distintos sistemas tienen estructuras similares o comparten conexiones con estructuras similares o ciertas funciones son realizadas por distintas áreas cerebrales. A esto se refiere esta actividad integrada. Y tal como lo señala Hawkes en el año 1994, este autor afirma que existen habilidades cognitivas que se encuentran localizadas o lateralizadas en regiones específicas del cerebro y en contraste otras habilidades tienen una base neuronal ampliamente distribuida y las alteraciones en estos dominios no resultan en lesiones discretas, sino en daños más extensos. Es importante entonces conocer cuáles son esos correlatos neuroanatómicos asociados a los dominios cognitivos relacionados con la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Siguiendo este orden de ideas, vamos a conocer cuáles son los principios bioquímicos y neuroanatómicos asociados a cada uno de estos trastornos. En lo que se refiere a los trastornos de ansiedad, que ya sabemos, los síntomas principales suelen estar relacionados con alteración, con la presencia de ansiedad y el miedo exacerbado, la activación, la hipervigilancia y una cantidad de síntomas fisiológicos. Los neurotransmisores que están implicados
dentro de estos trastornos de ansiedad están la serotonina, el GABA, la dopamina y la norepinefrina. Las regiones cerebrales que están implicadas en los trastornos de ansiedad son la amígdala cerebral y el hipocampo, que tiene que ver con la parte de la memoria. Por eso, dentro de los trastornos de ansiedad, nosotros podemos ver que una de las áreas afectadas va a ser la parte de la atención y la memoria a corto plazo. A su vez están implicados otras estructuras como la corteza prefrontal y el encéfalo. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos asociados? Se ha determinado que en los trastornos de ansiedad hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la GABA y un aumento de la actividad de la norepinefrina. Con respecto a lo que son los trastornos del estado de ánimo, ya sabemos que los síntomas pueden estar enfocados en lo que son los episodios depresivos, con la presencia de estado de ánimo deprimido, la manía, que es el aumento de la conducta motora, irritabilidad, cambios frecuentes de humor, trastornos del sueño, trastornos de la actividad, bien sea por hiperactividad o por hipoactividad, la anedonia, que es la incapacidad de experimentar placer. ¿Cuáles son los neurotransmisores que están asociados a estos trastornos del estado de ánimo? La serotonina, la norepinefrina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales inmensas en los trastornos del estado de ánimo? Una vez más, el hipocampo con su efecto en la parte de la memoria y de la concentración de la persona que está deprimida, la amígdala cerebral, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos implicados? En los trastornos del estado de ánimo, las investigaciones han determinado que hay alteraciones en la regulación de la serotonina y la norepinefrina, que a su vez también está asociados o pueden estar asociados a periodos de ingesta compulsiva de alimentos combinados con purgas. Casi siempre en los episodios o en los trastornos del estado de ánimo vamos a ver la presencia a su vez de lo que es la comorbilidad o de otros trastornos. Podemos tener la combinación de un trastorno de ansiedad con un episodio depresivo, pero también podemos encontrar la presencia de un episodio depresivo con un trastorno de la conducta alimentaria. Siendo así, vamos a conocer cuáles son los mecanismos implicados en lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, bien sea asociado con purgas, eh, con trastornos compulsivos de ingesta de alimentos. Los neurotransmisores que están asociados a estos trastornos de la conducta alimentaria son la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. A su vez, está relacionado el hipotálamo, la amígdala, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. De acuerdo a esto, otro concepto que debemos tener presente también dentro de la neuropsicología, pero que está también bastante asociado a psicopatología, es el término comorbilidad. Esto quiere decir que nosotros podemos tener el diagnóstico de dos trastornos en una misma persona. Con respecto a lo que son los trastornos de personalidad, que como sabemos la caracterización que mayormente se maneja es la publicada en el Manual Diagnóstico de SM5, el cual es un manual que es bastante extenso y amplio al respecto. Vamos a describir que estos trastornos de personalidad, ya sabemos, están agrupados en tres grandes clústeres que son el grupo A, grupo B, grupo C. El grupo C
que reciben la denominación de raros o excéntricos, dentro del cual está el trastorno de personalidad esquizoide, el trastorno de personalidad esquizotípico y el trastorno de personalidad paranoide. En el grupo B, que son los denominados dramáticos e impulsivos, incluye el trastorno de la personalidad límite o borderline, el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad histriónico. Y el grupo C, que es el de los denominados ansiosos, incluye el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es el TOC. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, viene a ser tanto un trastorno de ansiedad, pero que en el manual de CM5 va a estar incluido dentro de la clasificación del trastorno del control de los impulsos. Además de estos tres grandes clústeres, de acuerdo al DSM-5, también tenemos algunos otros trastornos de personalidad originados por cambio en el funcionamiento del cerebro, como lo es el síndrome de la corteza orbitofrontal, que si hay afectación en esta área, puede derivar en un trastorno de personalidad. Y tenemos aquellos trastornos de personalidad que también pueden darse posteriormente a un traumatismo, como el traumatismo craneoencefálico o algún evento vascular. Entonces, volviendo al punto de cuáles son los neurotransmisores que están implicados en los trastornos de la personalidad, tenemos nuevamente un déficit en la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. ¿Cuáles son los mecanismos o las regiones cerebrales que están asociadas a los trastornos de personalidad? La corteza prefrontal, que recordemos es aquella que regula todo lo que tiene que ver con las emociones, la capacidad del juicio, de darse cuenta. La amígdala y el hipocampo y el tronco del encéfalo son las estructuras que están alteradas. Bioquímicamente hay alteraciones en la regulación de la serotonina y en el sistema de recompensa, al igual que en los trastornos de la conducta alimentaria. En los trastornos de personalidad también podemos encontrar comorbilidad, tanto con trastornos del estado de ánimo como con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces podemos ver que esta serie de neurotransmisores van a estar afectados en distintas condiciones o trastornos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia son las regiones cerebrales que están afectadas al mismo tiempo. Ahora bien, con respecto a lo que son los trastornos del sueño, estos pueden manifestarse a través de síntomas como el insomnio, la presencia de narcolepsia, el sonambulismo y otros tipos de alteraciones en el hábito del sueño. Los neurotransmisores asociados a esta condición son la serotonina, la melatonina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están implicadas? El hipotálamo, el tronco del encéfalo y la corteza prefrontal. En este caso, bioquímicamente hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la melatonina. Con respecto a lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que sabemos hay una amplia variedad de condiciones dentro de la cual tenemos, vamos a decir, principalmente se maneja o se conoce el trastorno del espectro autista o TEA, pero también está el TDAH, que esas son las siglas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos del aprendizaje, los trastornos del lenguaje y algunas otras condiciones. En este punto, tampoco me voy a detener en la sintomatología de cada uno, ni en los signos y signos clínicos. Recuerden que para ello tenemos la caracterización que hacen los manuales diagnósticos del DSM-5 y la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11 o conocida con sus siglas de CIE-11. ¿Cuáles son los neurotransmisores que están afectados en los trastornos del neurodesarrollo? La dopamina, la serotonina y la norepinefrina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están inmersas en estos trastornos?
la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo y el tronco del encéfalo. Desde el punto de vista bioquímico, también hay alteraciones en la regulación de las dopamina, serotonina y en las vías de recompensa. También, dentro de esta caracterización, vamos a hablar de lo que son los síndromes neuropsicológicos. Y estos síndromes neuropsicológicos se refieren a todos aquellos trastornos cognitivos comportamentales que se observan en caso de patologías cerebrales, muy específicamente en las áreas corticales de asociación, dentro de las cuales tenemos los síndromes atencionales, la afasia, donde hay dificultad para la expresión del lenguaje, la alexia, que es la capacidad para poder reconocer las grafias de las letras, la agrafia, que tiene que ver con la dificultad en la escritura, la acalculia, que tiene que ver con dificultad en hacer cálculos, la agnosia, que es dificultad en el reconocimiento visual, la apraxia, que es dificultad para realizar habilidades manipulativas, la amnesia, que tiene que ver con pérdida de la memoria, el síndrome disejecutivo, que tiene que ver con alteraciones en el lóbulo prefrontal, los delirios y las demencias. Las demencias, acuérdense que también implica dificultad en el proceso de memoria, también por disminución en esa capacidad para memorizar. Dentro de las demencias, la mayormente conocida y reportada es la demencia tipo Alzheimer, donde hay un deterioro progresivo de todas las funciones mentales asociadas a la memoria. Es importante destacar que todos estos trastornos son complejos, son de etiología multifactorial, es decir, no existe un solo factor determinado que lo cause, sino que existen distintas causas y distintos orígenes que pueden dar lugar a la aparición y el desarrollo de estos trastornos que ya hemos mencionado. En este sentido, la neurobiología es solo una parte de la ecuación, pero para nosotros los psicólogos es importante conocer, ya que esto nos va a permitir, junto con la evaluación neuropsicológica, poder conocer si un área está afectada, pues por dónde podría apuntar el diagnóstico. La psicología, la sociología y la medicina también juegan un papel fundamental en la comprensión y tratamiento de estos trastornos. Las nuevas tendencias de investigación dan cuenta de la importancia de cómo el contexto ambiental y el contexto social inciden en la mejoría de estas condiciones o en el agravamiento de estos trastornos. Por eso, no podemos aislar solamente los conocimientos de la psicología y la neuropsicología, sino que también en este abordaje o en este enfoque neuropsicológico implica que debe existir una integración entre las distintas disciplinas como la neurología, la psicología y la medicina. Es importante que para esta unidad puedan revisarse la sinopsis de psiquiatría realizada por los autores Sadot y Kaplan y los distintos manuales de psicopatología, dentro de los cuales el más conocido es el de Sandin, Belloc y Ramos, que al menos en la universidad es un material de referencia para varias unidades curriculares, en especial, como les dije, psicopatología. Con respecto a la última unidad, dentro de la cual se tiene como objetivo el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en el paciente, conoceremos de manera breve cuáles son o cómo son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica, dentro de los cuales tenemos que considerar cómo es la evaluación, cuáles son los tests y pruebas neuropsicológicas mayormente utilizados y cómo es ese plan de intervención neuropsicológico. De antemano, quiero decir que no existe una prueba específica para evaluar trastornos en particular. Las evaluaciones psicológicas
van a cambiar de acuerdo a la población objetivo. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con niños, obviamente vamos a utilizar los instrumentos convencionales para evaluar a ese periodo del desarrollo. Si existen algunos instrumentos neuropsicológicos específicos para evaluar a los niños y adolescentes, pero no es que si le dicen, es que existe un test específico para diagnosticar el trastorno por déficit de atención y el trastorno del espectro del autismo, que es algo que nos solemos encontrar mucho en la práctica clínica. Eso no es así. Por eso existe el proceso de evaluación psicológica, se le denomina psicodiagnóstico. Y este psicodiagnóstico es integral. De acuerdo al objetivo de la evaluación, quizás vamos a hacer énfasis más en unos aspectos que otros. Si estamos hablando, por ejemplo, de un diagnóstico de un trastorno del estado de ánimo o un tipo de depresión, entonces nosotros utilizaremos algunos instrumentos estándar, pero también algunos instrumentos neuropsicológicos o específicos para evaluar la parte emocional. Si nosotros estamos haciendo un despistaje de un deterioro cognitivo en un adulto mayor, pues existen una serie de instrumentos que son idóneos para evaluar la presencia o la afección de esa condición. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Bien, vamos a conocer entonces cuáles o cómo son esos programas de rehabilitación, cómo es la evaluación, cuáles son los test y algunas pruebas neuropsicológicas mayormente utilizadas y cómo es ese plan de intervención neuropsicológico. El diseño de programas de rehabilitación neuropsicológica implica varios pasos claves para mejorar la calidad de vida y la integración sociolaboral de los pacientes. ¿Por qué hablamos de calidad de vida? Porque la alteración de las funciones mentales inciden y alteran la calidad de funcionamiento del paciente. ¿Por qué hablamos de integración sociolaboral? Porque la mayoría de estas condiciones pueden generar situaciones o condiciones incapacitantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con la parte de la memoria que reducen esta capacidad de funcionamiento en la vida cotidiana y a su vez esta afectación en la memoria afecta el funcionamiento de otras áreas o de otras funciones cognitivas importantes. Bárbara Wilson, quien es la máxima autoridad en la rehabilitación neuropsicológica, define a este proceso como el conjunto de técnicas que tienen como finalidad mejorar el estado cognitivo, emocional, psicosocial y comportamental de una persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido. Otra finalidad de la rehabilitación neuropsicológica es permitir a las personas con alteraciones cerebrales conseguir un óptimo nivel de bienestar. Esto para reducir el impacto de sus déficits cerebrales en las actividades de la vida diaria y para ayudar a retornar en la medida de lo posible a sus actividades previas al daño cerebral. A continuación, hablaremos de cuáles son aquellos elementos que debemos considerar al momento de diseñar estos programas de rehabilitación. Y el primero es la evaluación inicial. Para nosotros poder establecer un buen plan de intervención y un programa de rehabilitación, debemos realizar una evaluación exhaustiva del paciente. Y aquí nos tenemos que valer también de los conocimientos de otras especialidades. Por tanto, nuestra pauta principal o nuestra guía para evaluar es realizar una buena historia clínica y médica. En este caso, sí hay que hacer un énfasis en los antecedentes patológicos del individuo. Para nosotros, desde el punto de vista neuropsicológico, tenemos que conocer algo que se denomina funcionamiento premórbido del paciente, es decir, cómo eran las funciones mentales del paciente antes de tener la condición que lo derivó
a realizar una evaluación neuropsicológica. En este sentido, desde el punto de vista neuropsicológico, nosotros vamos a evaluar las áreas cognitiva, la emocional y la conductual. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo cognitivo, que es lo que tiene que ver con el pensamiento, el lenguaje, cómo procesar la información a nivel sensorial, inciden en el procesamiento emocional y cómo lo manifiesta a nivel conductual. Cuando hablamos de la evaluación funcional, pues debemos estar en la capacidad de identificar cuáles son esas actividades cotidianas que la persona puede realizar de manera independiente y cómo están o cuán comprometidas están sus habilidades sociales. Entonces, dentro del examen neuropsicológico, se propone determinar el nivel cognitivo de un individuo, usual, pero no necesariamente asociado con una disfunción o una normalidad cerebral. Aunque existen diferentes enfoques y procedimientos, el objetivo fundamental es siempre el mismo: poder identificar cómo es el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual. Como área derivada de la neurología y la psicología, la neuropsicología utiliza procedimientos tomados de una y otra, lo cual en ocasiones ha llevado teóricamente a proponer una distinción entre neurología, neurología comportamental y neuropsicología, de acuerdo al énfasis en el análisis clínico. En la utilización de pruebas psicométricas, cuando se trata de hacer el seguimiento del paciente o de comunicar los resultados de un examen, es deseable poder utilizar pruebas estandarizadas y con propiedades psicométricas suficientemente establecidas para la selección de pruebas que serán utilizadas durante la evaluación. Es necesario que éstas cumplan criterios psicométricos de adecuada confiabilidad y validez. Esto para poder describir con propiedad cuáles son las habilidades y disminución de habilidades cognitivas de un individuo. Por otra parte, dentro de este diseño de programas de rehabilitación, no solamente tenemos la evaluación, sino que esto nos va a poder permitir establecer objetivos. Y estos objetivos, como en todo proceso psicológico, deben ser objetivos específicos, medibles y alcanzables para el paciente, que deben considerar o deben dirigirse en este caso hacia la mejora cognitiva, la mejora de los procesos de atención, memoria y del lenguaje. Desde el punto de vista emocional, regulación de la expresión del estado de ánimo. Desde el punto de vista conductual, mejorar o facilitar un comportamiento adaptativo y que le permita mantener tanto su independencia como sus habilidades sociales y la integración sociolaboral. Ahora bien, las intervenciones neuropsicológicas deben estar basadas en la evidencia científica, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia empírica basada en evidencia por excelencia, ya que hay distintas investigaciones y estudios que han permitido comprobar su eficacia y su efectividad. La terapia de rehabilitación cognitiva, que son todos aquellos programas que se enfocan en la rehabilitación de la atención, la memoria, el lenguaje, el entrenamiento en habilidades sociales, que es algo que se pierde cuando hay alteraciones en el área neuropsicológica. Y la terapia ocupacional, que por supuesto, esta terapia la va a realizar el especialista en el área en conjunto con las pautas que nosotros como neuropsicólogos le demos. El diseño de programas específicos debe ser un programa individualizado y personalizado. Somos nosotros quienes vamos a establecer cuál es la duración y la frecuencia de sesiones. Vamos nosotros a elegir el tipo de intervención y las técnicas que deben ir individualizándose o adaptándose de acuerdo a la afectación del paciente. Si bien existen ciertos protocolos también de abordaje, pues nosotros vamos a ir particularizándolo de acuerdo a las necesidades que presente el paciente.
Asimismo, es importante incluir la participación de los familiares o cuidadores. Por lo tanto, aquí la psicoeducación es un elemento fundamental en relación con caracterizar el trastorno. Es importante dar información a estos familiares acerca de qué es el trastorno, cuáles son las dificultades por las cuales está pasando ese paciente, cuáles son sus posibilidades de mejora y su pronóstico, cuáles son las intervenciones que se han encontrado como las más efectivas para ello. El seguimiento y la evaluación continúa, pues en todos los procesos, sobre todo en estos procesos de intervención neuropsicológica, es relevante la evaluación inicial y la evaluación posterior a la intervención. La implementación y seguimiento es implementar el programa, realizar el seguimiento regularmente de manera de poder ir ajustando las intervenciones de acuerdo a las necesidades emergentes. También se hace necesario proponer los objetivos y metas según vaya siendo el progreso del paciente. La evaluación final es volver a realizar la evaluación inicial. Esto con el objetivo de poder evaluar el progreso de los objetivos, identificar cuáles han sido las mejoras en la calidad de vida y en la integración sociolaboral. Existen, como ya señalé, algunos programas, si quiere decirse estándar, dentro de la neuropsicología. Podemos mencionar los programas de rehabilitación cognitiva dirigidas a aquellos pacientes con lesiones cerebrales traumáticas. Cuando hablamos de estas lesiones cerebrales traumáticas, son aquellas como los traumatismos cráneoencefálicos o estas personas que han sufrido accidentes isquémicos o cerebrovasculares. Tenemos los programas de terapia cognitivo-conductual para pacientes con trastornos de ansiedad, los programas de entrenamiento en habilidades sociales para pacientes con trastorno del espectro del autismo. Bien, ahora, ¿cuáles son los recursos y materiales de los cuales nos valemos? Pues tenemos los manuales de terapia psicológica, las pruebas y las escalas de evaluación neuropsicológica, los software de rehabilitación neuropsicológica y la colaboración o la integración con otros profesionales de la salud. Cuando nosotros hablamos de la neuropsicología, no podemos obviar lo que son las pruebas neuropsicológicas. En los recursos de consulta yo les dejé un material donde pueden profundizar con mayor detalle cuáles son las particularidades de muchas de las pruebas que aquí les voy a mencionar. ¿Cuáles son algunas de las pruebas neuropsicológicas mayormente utilizadas a nivel clínico? Vamos a comenzar por esta, que la deben haber visto ustedes en psicopatología, y es el examen mínimo del estado mental o conocido por sus siglas MMSE, que es la evaluación mínima del estado mental o también denominado popularmente como Minimental. Consiste en la evaluación de las funciones del estado mental. Esta fue una prueba creada por los autores llamados Folstein y Folstein. Es una prueba de cribado o de screening neuropsicológico para nosotros poder identificar de manera rápida cómo están las funciones mentales de manera general, lo que son en el caso de los adultos mayores, porque casi siempre, a menos que nosotros sospechemos que una persona o un paciente que viene por una condición neuropsicológica, entonces nosotros podemos aplicar perfectamente este examen del estado mínimo mental. Está el MOCA, que es la evaluación cognitivo Montreal. Esta también es una prueba de screening o de cribado, perdón, y es para conocer cómo están todas las áreas del funcionamiento cerebral y de acuerdo a su puntaje, nosotros podemos determinar o evaluar de manera muy breve la presencia o no de daño cognitivo. Está de manera ideal el protocolo de Luria o la batería neuropsicológica de Luria. Esta va a permitir detectar la presencia de patología neuropsicológica de una manera sencilla y rápida. Existe una adaptación del protocolo de Luria realizado por investigadores de la Universidad Central de Venezuela.
Este es un protocolo breve que dura 10 minutos. Pueden utilizarse en adultos mayores a 15 años o con un nivel educativo igual o mayor a sexto grado. Y tiene ítems que exploran distintas funciones y localizaciones. Es utilizada para evaluaciones pre y postoperatorias. Con respecto a lo que son las pruebas cortas de evaluación neuropsicológica, estas pruebas de evaluación neuropsicológica nos van a permitir discriminar cuál es el funcionamiento actual de las funciones mentales del paciente. Por ejemplo, yo hablé de la adaptación del protocolo de Luria porque la batería tradicional de Luria de Halster-Reitan es una batería muy larga, si bien es cierto que arroja muchísima información, pero el costo en tiempo es bastante extenso. En algunas ocasiones, muchos de los ítems suelen redundar en la evaluación de los mismos aspectos. Entonces, si nosotros establecemos una evaluación individualizada, podemos seleccionar o elegir pues pruebas que sean cortas. También recordemos que muchos de los pacientes que tienen alguna condición de tipo neuropsicológico tienden a tener mucha lentitud en el procesamiento de la información y en sus respuestas verbales. Entonces, no podemos hacer un proceso de evaluación neuropsicológico que sea cansado para el paciente, sino más bien pruebas que sean de corta aplicación para que podamos tener una impresión diagnóstica mucho más rápida y podamos hacer intervenciones efectivas. Hablemos ahora de lo que es la prueba denominada Cognistat. Es conocida por haber sido realizada por un grupo conductual en el norte de California. Tiene como objetivo evaluar funciones cognitivas en forma breve pero discriminativa. Puede ser utilizada por todos los profesionales de la salud. Evalúa 5 grandes áreas como lo es lenguaje, memoria, construcción, cálculo y razonamiento. Específicamente es para determinar cómo está la conciencia, la orientación y la atención. Fíjense que aquí están evaluando nuevamente esta prueba funciones mentales. El tiempo de evaluación del Cognistack es de 15 minutos, es corta y permite un mayor nivel de discriminación, ya que documenta el cambio del estado cognitivo. Esta es una prueba que tiene sustento válido y teórico. Sus resultados son bien recibidos por los especialistas médicos y esta prueba se ha utilizado en diferentes muestras de investigación, como lo es el caso de las demencias, los accidentes cerebrovasculares, en pacientes con abuso de sustancia, traumatismos cráneoencefálicos y en alteraciones psiquiátricas. Tenemos la prueba denominada EXIT. Esta es una prueba que evalúa las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Fue diseñada por Donald E. Royal en el año 1992. Su tiempo de aplicación también es bastante corta, igual dura 15 minutos, consta de 25 ítems. Cada ítem recibe una puntuación de 0 a 2. 0 sería una ejecución normal, 1 una realización equivocada con ayuda y 2 una realización francamente alterada. Entonces aquí podemos ver que personas normales pueden puntuar entre 0 y 5. Arroja un puntaje global de 50, siendo un punto de corte para un adulto joven rara vez supera el 5 de 50. Cuando estamos hablando de 5, entre 5 y 15, esto podría sugerirnos que hay una disfunción en las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las ventajas del uso de esta prueba? Es una prueba breve de funciones ejecutivas, aumenta la discriminación al utilizar con pruebas convencionales de despistaje. Por otra parte, tenemos el EXIC-2. Esta es una prueba que permite evaluar otras áreas que no se evalúan con la prueba tradicional, como son la fluidez del diseño, la fluidez verbal, comandos complejos, orden invertida, conteo, conducta de utilización, percepción temática, memoria de extracción, interferencia. Podemos evaluar lo que son las conductas automáticas, las persistencias motoras, los reflejos, las ecopraxias y las secuencias manuales. Por otra parte, tenemos pruebas tales como el NeuroSig, el BNCE, que algunos autores le llaman el miniluria, es utilizada a partir de los 18 años,
Se utiliza en condiciones como la demencia tipo Alzheimer, la Corea de Huntington, el Parkinson, los trastornos cráneoencefálicos y lesiones como los accidentes cerebrovasculares. Esta prueba tiene dos partes. La primera parte evalúa orientación, memoria, nominación del lenguaje, comprensión y praxis constructiva. La parte 2 evalúa funciones mucho más sofisticadas para evaluar la presencia de alteraciones en el lóbulo frontal. Entonces estamos viendo aquí que todas estas pruebas tienen como fin evaluar específicamente cuáles son esas funciones mentales. También tenemos el dibujo del reloj. Ese dibujo del reloj también está integrado al MoCA o a la evaluación cognitiva Montreal, que es simplemente dibujar un reloj que marque cierta hora. Se evalúa cómo dibuja el círculo, cómo ubica los números y de acuerdo a ello, esto puede ser un indicador para identificar si hay alteraciones en las funciones ejecutivas. El STRUC, que es el test de los colores, este test evalúa aquellas funciones ejecutivas que tienen que ver con los procesos de atención, específicamente con la atención y la memoria selectiva. Siendo así, de acuerdo al conocimiento o al manejo de todas estas pruebas, nosotros también podemos, en base a ello, hacer nuestro propio plan de intervención. No puedo dejar de mencionar la importancia que tiene la evaluación específicamente en, bueno, tanto en los pacientes en los distintos periodos evolutivos, pero en los adultos es importante el uso de las escalas Wechsler. En este caso es el WISE 4. En nuestro país, ustedes saben que estas pruebas son bastante costosas de adquirir. Por ejemplo, estas escalas Wechsler, la última vez que supe de su precio, estaba en un promedio de $1.000, 1.000 euros. Entonces, por eso estas evaluaciones neuropsicológicas o las personas que tienen estas pruebas en el original suelen ser evaluaciones bastante costosas, porque además la escala Wechsler también requiere un entrenamiento y además del reentrenamiento, el tiempo para aplicarla y para corregir. Estas escalas Wechsler miden el nivel de inteligencia, pero lo interesante de estas escalas Wechsler es que además de medir el nivel de inteligencia, tienen una serie de subpruebas que si nosotros estamos haciendo una prueba una evaluación neuropsicológica, no necesitamos aplicar toda la batería, sino que hay algunas subpruebas que evalúan áreas específicas que son importantes para nosotros. Además, en las escalas Wechsler de adultos, en el WISE 3 se desarrolló una serie de índices y a través de esos índices podemos tener un funcionamiento cognitivo de las personas no relacionadas con inteligencia propiamente, sino con los procesos cognitivos que evalúan cada una de estas subpruebas. Esta escala Wechsler evalúa de manera global la habilidad para actuar con un propósito, pensar racionalmente e interactuar efectivamente, esa capacidad adaptativa. Estas escalas Wechsler son utilizadas a nivel mundial, a nivel clínico, sobre todo a nivel institucional. Esta escala este WISE 3 incorpora índices neuropsicológicos. Estos índices neuropsicológicos implican que no necesitamos aplicar, como les dije, la batería completa, sino que nosotros podemos determinar cuál es el procesamiento de información de todas estas personas a través de la identificación de cuáles son esas fortalezas y debilidades a nivel cognitivo. Esto con fines de intervención. Tenemos algunas puntuaciones que nos pueden arrojar cómo son las diferencias si se aplica la batería completa, cómo está el coeficiente intelectual verbal, cómo está el coeficiente intelectual manipulativo. También podemos distinguir cómo es ese desarrollo de la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, si puntuó la persona el índice de deterioro. También cuáles son las funciones mentales que se mantienen, es decir, las que no tienen ningún tipo de alteración y las que no se mantienen, es decir, aquellas áreas que están afectadas. Para todo ello existe, como toda prueba psicométrica, tiene su manual,
tiene su tabla donde están plasmados pues cuáles son las puntuaciones de acuerdo a la edad del paciente y nosotros podemos identificar cuál es la edad mental y cuál es el tipo de funcionamiento, si hay a una alta probabilidad de presencia de organicidad. No me voy a detener en más detalles de esta prueba, pero sería interesante que si tienen la oportunidad de buscar el manual, de echarle una leidita, pues sería interesante. Finalmente, ya para ir cerrando, es importante recalcar que el avance de la neurociencia va a un ritmo acelerado, ya que la tecnología y el progreso científico de la ciencia del comportamiento, día a día se proponen nuevas técnicas y teorías para entender el funcionamiento cerebral y los procesos que se aplican en lo que se refiere a la evaluación y rehabilitación, por lo cual el clínico debe realizar una constante actualización para ir de la mano con todos estos cambios en el área de la neuropsicología, el funcionamiento cerebral, cómo es la conducta, la cognición y la subjetividad humana. Espero que toda esta información, que es bastante compleja, densa, les haya sido muy útil. Tengamos presente que cada persona evaluada, cada paciente es único y requiere un enfoque personalizado. Con esta descripción y explicación teórica, damos por culminado este segundo encuentro síncrono para la unidad curricular Neuropsicología Clínica. Un gusto haberles acompañado como su tutora. Este es el momento para que hagan sus comentarios, dudas, reflexiones, preguntas. Pueden hacer uso del chat o del micrófono. Ok, Marixa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo clínico y un neuropsicólogo? Por supuesto, como en todo, el neuropsicólogo debe tener un entrenamiento específico en lo que son todas estas pruebas y estos perfiles de carácter neuropsicológico bastante específicos y centrados en esa área en particular. El psicólogo clínico puede incluir o la formación se incluyen estos aspectos, estos conocimientos neuropsicológicos, pero el neuropsicológico debe recibir la especialización o la maestría en esa área. En nuestro país solo existe el diplomado en evaluación neuropsicológica a nivel formal, porque existen las pocas personas que se formaron en el exterior. Entonces, la Universidad Central de Venezuela es la que tiene el diplomado de perfeccionamiento en evaluación neuropsicológica. La UBA tiene el diplomado en evaluación neuropsicológica, que es corta. La formación de la UCB es más larga. En su momento, ahorita no sé si lo tienen activo, la Universidad Metropolitana tenía ese diplomado también. Pero para precisar tu pregunta, tanto el psicólogo clínico recibe un entrenamiento particular, más que todo en patología, vamos a decir, en todas las patologías, pero el neuropsicólogo se enfoca más en el funcionamiento o en el entrenamiento del déficit de todas estas funciones mentales que hemos descrito a lo largo de la sesión anterior y esta. Gracias, profe. Lo que pasa es que como tengo una duda porque sé que en otros países como Colombia y Chile, el neuropsicólogo es el que diagnostica. El psicólogo no hace ese diagnóstico, sino una impresión. Aquí en Venezuela creo que sí lo hace el psicólogo. ¿El diagnóstico a qué te refieres? Por ejemplo, a un trastorno, a un problema de... O sea, no hacen ningún, en Colombia no hacen ningún diagnóstico, solo hacen impresión diagnóstica y lo mandan a evaluación neuropsicóloga si es necesario. Aquí Ok, sí sé que hacen diagnóstico como que si de depresión, ansiedades, cosas así sí, pequeñas. claro. Por eso El que esa es tiene, mi pregunta, la diferencia en el diagnóstico también. sí, el que tiene la formación clínica, los que se fueron por la mención clínica, tienen la capacidad y los conocimientos para hacer diagnósticos, pero como les dije, basándose en una serie de elementos y cuando se hacen evaluaciones para diagnósticos son evaluaciones integrales. O sea, que tenemos que aplicar una serie de baterías para nosotros poder validar
todo lo que estamos viendo además en la historia clínica y en ese desempeño que haya tenido en el mismo proceso de evaluación el paciente. Ok, sí, porque Pero sí, entonces ambos hacen, la semejanza será que ambos hacen rehabilitación, porque ambos hacen, uno fíjate, hace por el la parte neuropsico, neuropsicológica. en Ajá, este caso, ahí sí habría una diferencia. El que hace la rehabilitación como tal es el que tiene la formación en neuropsicología. El psicólogo clínico no. hace terapia, el psicólogo Hace clínico. terapia, salvo Sí. que tenga la formación en neuropsicología. Por Y ejemplo, ambos hacen investigaciones, ambos, psicólogo clínico como el sí, neuropsicólogo, sí. ¿cierto? Por Ok. por ejemplo, en la UCB, las personas que están formadas en la mención clínica dinámica reciben formación en el área neuropsicológica, pues la mayoría de los profes de esa mención tienen esa formación en neuropsicología. Ok, profe, muchas gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Quedó todo claro? Gracias, Alexandra. Dallerlin, gracias. Si no hay más dudas, preguntas, vamos a dar por concluida esta segunda sesión. Que tengan, sí, hay que leer bastante, que tengan éxito en sus evaluaciones y ya saben, cualquier duda me pueden consultar a través de la mensajería del aula virtual que a la brevedad posible les doy respuesta. Muchas gracias por su participación y su atención. Que tengan feliz noche.